Pues quiero dar la bienvenida a todos y en especial también hoy en esta mañana nos están viendo eh, la iglesia Vilas del Atlántico. Es una iglesia en Galicia, en el pueblo que se llama Pollo, pero con I latina, no con elle. Eh, Quiero saludar al pastor David y a su esposa Ade. Estuvimos juntos en Canadá hace un par de años y estamos juntos en el mentoreo de Charles Newell, y bueno, muy feliz y muy honrado de que estéis con nosotros en esta mañana en el culto. Que el Señor os bendiga, hermanos, allí en Galicia, y que el Señor nos hable en esta mañana. Muy bien. Seguimos en Primera de Pedro, así que te animo a abrir la Biblia. Estamos ya hace 2 domingos con este texto en Primera de Pedro, capítulo 1, a partir del 13. Estuvimos el primer día aprendiendo lo que Dios nos dice en este texto, de que Él quiere que seamos santos, porque Él es santo. Que pongamos nuestra mente en acción, poniendo toda nuestra esperanza en la gracia, dice, que se os traerá cuando Cristo sea revelado. Y estábamos hablando de que esto significa la venida de Jesús. Y después también estuvimos reflexionando que hemos sido comprados con la sangre de Cristo, no con oro o plata, que son cosas perecederas, sino que su pueblo ha sido comprado con la sangre de Cristo. Y la semana pasada estuvimos reflexionando acerca de el amor fraternal, el amor ágape, ese amor puro, ese amor sincero, sin hipocresía, que la palabra nos exhorta a tener los unos con los otros. Y hoy vamos a estar viendo en el capítulo 2, versículos del 1 al 3, cerrando este ciclo de 3 predicaciones acerca de la palabra de Dios para nosotros, para nuestra iglesia en concreto. Una exhortación a la santidad, una exhortación al amor fraternal y una exhortación hoy al crecimiento. Así que vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice así: Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías, envidias y toda difamación, desead, como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Lo voy a volver a leer. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías, envidias y toda difamación, Reina Valera traduce esto como detracción. Desead, como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra. Reina Valera la traduce como la leche pura espiritual, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. He titulado esta predicación: Si no comes, no vas a crecer. Si no comes, no vas a crecer. Todos sabemos que tenemos que comer para sobrevivir, ¿verdad? Pensando en los niños, pensando en los bebés, todos hemos tenido, los que somos padres, la oportunidad de poder ver a nuestros bebés comiendo, si no hay ningún problema, de la mamá, de la leche de la mamá. Pero todos hemos comido para crecer, si somos adultos es porque hemos estado comiendo hasta hoy. Así se ha podido desarrollar nuestro cuerpo, nuestros órganos,
nuestros músculos, todo, para llegar a la altura pues que cada uno tenemos. Unos somos más altos, otros más bajitos, unos más gordos, otros más flacos, pero hemos comido hasta hoy y por eso pues podemos decir que estamos vivos y que nuestro cuerpo pues continúa porque le damos de comer. Pero en el plano espiritual es el mismo principio. Si no comes, no vas a crecer. Vamos a desarrollar el texto para llegar a la conclusión esta. Muy bien, ya hemos explicado un poquito el contexto de este pasaje. Pedro está exhortando a los hermanos a buscar, a vivir en la santidad, porque yo soy santo, vosotros sed santos, dice el Señor. Ya estuvimos disertando acerca de esto. Vimos la semana pasada cómo se nos exhorta a tener un amor sincero de hermanos y a tener ese amor ágape incondicional que va más allá del amor fraternal, entre unos y otros, dice, de manera entrañable y de corazón puro. Porque hemos nacido de nuevo, dice Pedro. Pedro da por sentado que los lectores han nacido de nuevo. Y han nacido de nuevo por medio de una simiente que es la palabra de Dios. Y en concreto ahí se está refiriendo al Evangelio. Hemos nacido de nuevo gracias al poder del Evangelio de Cristo. Muy bien, y hoy seguimos entonces en el capítulo 2, verso 1. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías, envidias y toda difamación. Vamos a desarrollar este versículo. Empieza diciendo por tanto, entonces entendemos que es una continuación de lo que Pedro ha dicho hasta ahora, es como una conclusión, que por lo que ya hemos dicho antes, ahora pues, ya que habéis nacido de nuevo, ya que se os exhorta a ser santos, ya que se os exhorta a amaros los unos a los otros, por tanto, ahora lo que tenéis que hacer es esto. La primera palabra es por tanto, es decir, ya que, explicado esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer los hijos de Dios? Pues debemos demostrar nuestra vida, nuestra nueva vida, en nuestra conducta. Y nuestra conducta diaria. Y en este caso, en nuestra relación con el prójimo. Yo diría que va más allá del hermano, sino con el prójimo. Con los hermanos y con los que no son creyentes, con todos. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Dice, desechando. En otras palabras, en otras traducciones dice, deshaceos, desháganse o dejad de hacerlo. ¿El qué? Ahora lo veremos. Esa palabra desechando tiene que ver con quitarse la ropa, tiene que ver con echar en la cárcel, detener un estado, poner lejos, separar, alejar. Es la que aparece en Colosenses 3, 8 y 9, cuando dice, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Por lo tanto, si hemos nacido de nuevo, hemos echado en la cárcel, nos hemos quitado la ropa vieja, la ropa sucia. Esa es la idea de la palabra desechar. Santiago también utiliza esta palabra en el capítulo 1 y versículo 21, cuando dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Podemos ver la unidad de la Biblia. Pedro, Pablo y Santiago, que están inspirados por el Espíritu Santo, tienen el mismo mensaje. Desechad toda inmundicia, desechad todo resto de malicia. Pues precisamente la palabra primera que tenemos que desechar es malicia. ¿Qué es la malicia? En el original se refiere a la maldad, el deseo de hacer daño a los demás, que detestas a las demás personas, es decir, el odio.
Esa es la naturaleza del ser humano. En Romanos, Pablo, cuando describe el estado del ser humano sin Dios, nos dice en 1:29, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, etcétera, etcétera. Está refiriéndose al ser humano, a la naturaleza del ser humano, al corazón del ser humano. Y más bien la palabra nos exhorta en 1 Corintios 14:20. Dice, hermanos, no seáis niños en la manera de pensar. Más bien, sed niños en la malicia. Pero en la manera de pensar, sed maduros. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien, sed niños en la malicia. En la malicia. Y la palabra malicia aparece en varios textos donde se nos está dando una lista de pecados, una lista de actitudes pecaminosas que nacen del corazón. Por ejemplo, Efesios 4:31 dice, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. La malicia no debe ser una característica de una persona nacida de nuevo. Es más, Dios no permite eso, es un pecado. En este proceso en el que estamos de la santificación, este proceso es como una moneda que tiene dos caras. La primera cara es quitarse la ropa, desechar, y la segunda cara es revestirse. Dice la palabra vestíos de Cristo. Estamos vestidos de Cristo, por lo tanto, el nacido de nuevo no puede vivir en una constante actitud de malicia. O, aunque no sea constante, la malicia no puede caber en una persona que ha nacido de nuevo. Entonces, en lugar de malicia, ¿qué hay que hacer? Pues amor en acción. Amaos unos a otros, de corazón puro. Estar llenos de compasión, estar llenos de amor, voluntad de ayudar a los demás. Esa es la diferencia entre estar llenos de malicia o estar llenos de ese amor ágape que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:22 ya nos lo ha dicho. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros, de manera entrañable, de corazón puro. El segundo pecado es engaño. Y la palabra en el original tiene que ver con el truco, con un truco, con una astucia, traición, una mentira para obtener un beneficio. El Señor Jesús, hablando en Marcos capítulo 7, a partir del verso 20, nos da también una radiografía del corazón del ser humano. Y dice, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen, de adentro del corazón salen. Entonces, en lugar de engañar, debemos ser personas honestas, llenas de franqueza, llenas de una cara, no de dos caras, diciéndole a la gente la verdad, en amor, no engañando, sino viviendo en la verdad. Colosenses 3, 9 y 10 nos dice, no mintáis los unos a los otros.
puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Fijaros que estamos en un proceso, el cual se va renovando. Es algo constante. Pero hay un mandato: no mintáis los unos a los otros. No seamos personas que engañen a ninguno, a nadie. La tercera palabra es hipocresías. La palabra hipocresía significa actuar bajo una parte fingida. Es la palabra que se utilizaba para las caras que se ponían los actores en teatro. Una cara para representar la alegría, otra para representar la tristeza, etcétera, etcétera. Al final es una falta de sinceridad. La persona hipócrita es un actor. La persona hipócrita es un simulador. Pretende dar una imagen en público, pero realmente es otra cosa. El Señor Jesús reprendió a los fariseos por su hipocresía. Bastante fuerte. En Mateo capítulo 15, versículos 7 y 8, el Señor les dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Eso es tener una actitud hipócrita. Decir una cosa con los labios, pero el corazón está muy lejos. En Mateo 23 hay un listado bastante también fuerte de Jesús acerca de los fariseos y de los escribas, los famosos ¡ay de vosotros! ¡Ay de vosotros! Y en Mateo 23 nos dice el versículo 27: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Fijaros qué valiente era el Señor. No se cortaba, Hipócritas, les dice a los fariseos, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. ¡Wow! El Señor Jesús tiene la capacidad de ver nuestro corazón. Nosotros, las personas, vemos lo de fuera. Vemos las actitudes que los demás tenemos en público, la imagen que damos. Pero el Señor no mira el postureo, el Señor mira el corazón. En Gálatas 2 hay el pasaje en el que Pedro estaba comiendo con los gentiles y cuando llegaron hermanos de la iglesia de Jerusalén, Pedro se levanta y se separa de los gentiles por miedo a los judíos. Y Pablo, ¿verdad? ¿Os acordáis? Pablo le reprende y le dice en el versículo 13: y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía. Y dice Pablo en otro versículo que ellos no estaban actuando conforme al Evangelio. Estaban siendo hipócritas. ¿Por qué? Porque estaban dando una imagen delante de los demás, pero no se correspondía al Evangelio. La hipocresía toma la apariencia de la verdad, pero no es verdad. Por lo tanto, el engaño y la hipocresía son hermanos gemelos. La persona hipócrita suele ser como una serpiente. Tiene dos lenguas. Se llama la lengua bífida, ¿verdad? Una lengua delante de ti y otra lengua detrás de ti. Es una lengua mentirosa y es una lengua que hace daño. Es mejor ir de cara y ser honesto, siempre con amor, pero es mejor la honestidad que la hipocresía. Es mejor que el que vaya adelante con una cara y no con dos caras. Normalmente el que tiene dos caras te clava el cuchillo por detrás. Es mejor que poner la cara roja a los demás, pero ser claros, ser honestos, tener un corazón sincero,
no un corazón engañoso. Ese es el corazón que Dios nos ha dado. Dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, con ese amor ágape, ese amor que a veces duele decir la verdad y escucharla, pero queridos, necesitamos practicar eso. Debemos desechar de nosotros la hipocresía y decirnos las cosas con amor, pero decirlas a la cara y no detrás. Después viene otra palabra que es envidias. La envidia es el celo, es una emoción que quiere o persigue lo que el otro hace. La palabra habla bastante de la envidia. Y primero de Timoteo, hablando de los falsos maestros que tienen amor al dinero, dice, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras y la doctrina que tiene conforme a la piedad, está envenecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas, de las cuales nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias, las malas sospechas, etcétera, etcétera. Es mejor cambiarla por una actitud de agradecimiento y de dar gracias a Dios por los hermanos y por las bendiciones que Dios les permite tener a los hermanos. Y si alguno tiene éxito, en lugar de ser envidioso, pues agradecer a Dios que este hermano está siendo bendecido. No demos lugar a la envidia. Y por lo último, Pedro dice difamación o detracción, según la versión que tengas. ¿Qué es eso? Bueno, eso es hablar mal de otra persona. Es emitir palabras que son falsas y que dañan la reputación de una persona. Se podría buscar un sinónimo como la calumnia o la injuria o emitir comentarios hirientes hacia otro, ¿no? Incluye la crítica destructiva, que tan arraigada está en las iglesias y que tanto daño hace. A veces escondemos estas críticas destructivas y estos comentarios hirientes en la piedad y diciendo que es mejor que se hable y que salga a la luz, pero en el fondo lo que queremos es hacer daño, es dañar la reputación de otro porque nos pensamos que somos mejores que los demás. Esto también lo tenemos que erradicar, tenemos que echarlo en la cárcel. En 2 de Corintios capítulo 12 y verso 20, Pablo les dijo algo que es fuerte a los hermanos de Corinto. Hablando de su estado emocional, él dice, temo que quizá cuando yo vaya a vosotros, encuentre que no sois lo que deseo, y yo sea hallado por vosotros que no soy lo que deseáis, que quizá haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia y desórdenes entre ellos, entre la iglesia de Corinto. O sea que no es algo nuevo. Ya en Corinto tenían este problema, y si Pedro se lo escribe a los hermanos, también es porque era un pecado, y es un pecado actual. En lugar de hacer eso, tenemos que decidir bendecir a los demás, dar ánimo a los demás, alegrarnos por los demás y no hablar mal de los demás, por lo menos detrás de ellos. Si hay que decir algo, se dice a la cara. Todos estos pecados, entonces, tienen que ver con las relaciones interpersonales. El que va alimentando de tales manifestaciones de la carne su vida, va a vivir conforme a tales manifestaciones de la carne. Y en vez de alimentarse de la palabra de Dios, esta persona se alimentará de estos pecados. Por lo tanto, de la abundancia del corazón habla la boca. No solo eso, sino que perderá el apetito por la palabra. Incluso no va a crecer espiritualmente.
Ninguna de estas actitudes pecaminosas, ninguno de estos pecados deben tener lugar en los que han nacido de nuevo. Deben tener lugar en la iglesia. Ninguno. Debemos ser intolerantes con el pecado. En contraste con eso, en obediencia a la palabra, los creyentes debemos romper con eso. Debemos echar en la cárcel, debemos desechar estas actitudes. Fijaros que Pedro no les dice a sus lectores que deben luchar contra eso, sino que deben dejar de hacerlo. Deben eliminar de su vida estos pecados. Y ahora les dice lo que deben hacer. Versículo 2. Desead, como niños recién nacidos, la leche pura espiritual, o la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Y aquí es importante explicar bien que no se refiere a los recién nacidos espirituales, es decir, a los nuevos creyentes, como en otros textos de la palabra, como en Hebreos, por ejemplo, que habla de la leche. No dice que ya tendríamos que comer alimento sólido, pero sin embargo se nos da leche porque aún somos carnales, ¿verdad? Aquí no se refiere a eso, sino que la leche espiritual es el alimento idóneo, el alimento que Dios ha preparado para cada uno de sus hijos. Y nos dice que tenemos que desearlo. Y esa palabra es un anhelo intenso. Un anhelo intenso. Hemos cantado antes, yo te anhelo, Señor. Eres mi pan, Señor. Pero no solo tu presencia, sino tu palabra. Tu palabra. Me da la sensación de que muchos hermanos han confundido el alimentarse en la iglesia, en los cultos, en la presencia, en la alabanza, en la adoración, y ese es su alimento durante la semana. Bueno, eso es necesario, pero si solo comen de eso, van a ser unos enanos espirituales toda su vida, porque no están comiendo de lo que nos hace crecer, que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos hace crecer, y no el estar levantando las manos en un culto. Eso no nos va a hacer crecer. Eso no necesitamos. Eso puede ser que nos transforme en un momento dado, pero eso, sin una comida constante de la palabra, es insuficiente. Por eso dice que desead la leche pura de la palabra. Desead, anhelar intensamente. Entonces yo te pregunto, ¿tú deseas la palabra? ¿Estás deseando comer la palabra de Dios? ¿Tienes apetito espiritual? ¿Tienes hambre espiritual? Fijaros que dice la leche pura. Si dice pura, significa no adulterada. No adulterada. El primero que adulteró la palabra fue Satanás, engañando a Adán y Eva, dándoles de comer algo que Dios le había prohibido que comieran. Y Satanás tergiversó la palabra de Dios, engañó a Eva, tergiversando, adulterando la palabra de Dios, malinterpretando la palabra de Dios, y Eva cayó en ese engaño y comió lo que no debía comer. Por ahí entró el pecado. Debemos comer esa leche pura, esa leche no espiritual, espiritual, esa leche no adulterada, esa leche no adulterada, esa leche que es pura, sin adulterar, sin engaño, sin filtros, esa leche que necesitamos, que trae los nutrientes que necesitamos. Fijaros que el Señor compara su palabra con otros alimentos, como por ejemplo el pan. Dice Mateo 4:4, ¿verdad? ¿Os acordáis?
no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque es el alimento que necesitamos, básico. También está comparada la palabra con la miel. Dice que tu palabra es más dulce que la miel. Salmo 119 es un salmo precioso acerca de la palabra de Dios. Entonces deseamos esa palabra como el niño recién nacido desea la leche de su mamá. Y llora y se despierta por la noche y despierta a todos. Y Jenny y Ian les queda poco, y a Rosita también, para volver a experimentar eso. Y como ese bebé que tiene hambre y que llora porque tiene hambre, debe ser esa nuestra vida. Ese anhelo profundo por comer, porque Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que crezcamos, que nos desarrollemos, que progresemos. La palabra para crezcáis tiene la idea de cómo las plantas crecen. Todos los que hemos plantado una planta, una semilla, sabemos que necesita un buen terreno, pero también sabemos que necesita agua y también sabemos que necesita de la luz del sol, esos nutrientes para que se produzca el crecimiento. Nosotros somos seres espirituales, que nos ha sido dada la gracia de ser salvos en Cristo, y hemos nacido de nuevo, y Dios quiere que crezcamos espiritualmente. Y ese crecimiento se da cuando comemos la palabra, cuando no solo leemos la palabra, sino cuando aplicamos la palabra en nuestra vida. Ahora después vamos a ampliar un poquito esta idea. Nosotros tenemos que ser como Juan el Bautista cuando dijo: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Es necesario que Jesús crezca en nosotros, que nosotros disminuyamos, que nuestro yo, que está muerto, pero que tiene esa tendencia aún pecaminosa, disminuya. Entonces el crecimiento espiritual tiene como objetivo la salvación. Y eso puede sonar un poquito raro, es decir, entonces, ¿qué pasa? ¿Somos salvos si leemos mucho la Biblia o si pasamos todo el día leyendo? No. Somos salvos cuando hacemos eso. Y si hacemos eso, y si progresamos espiritualmente, se va a demostrar que somos salvos, porque dice la palabra que el que persevere hasta el fin, ese será salvo, es decir, se demostrará su salvación. Entonces la salvación aquí es como un progreso, estamos progresando, estamos siendo santificados en la vida del creyente. Dios nos está dando el poder cada día para vivir conforme a su voluntad y para derrotar el pecado que no tiene ya autoridad sobre nosotros. Pero necesitamos madurar espiritualmente, necesitamos crecer espiritualmente, necesitamos conocer la verdad, conocer la palabra. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Para conocer las mentiras, debemos conocer la verdad. Por eso el creyente debe seguir alimentándose diariamente de la palabra de Dios. Necesitamos esa nutrición espiritual. Y lo que comes, eso eres, ¿verdad? En el plano natural, esta frase está muy de moda, ¿no? Eres lo que comes. Pues lo mismo en el espiritual. Eres lo que comes. Lo que comes se refleja en tu vida, en tus comportamientos, en tus palabras, en tus actitudes, que no hablan con palabras, pero que hablan más que las palabras. Cuanto comamos más de la leche espiritual, más creceremos. Y cuanto más crezcamos, más nos estamos pareciendo al Señor Jesús. Porque el Espíritu Santo nos ha sido dado para que el Señor Jesús crezca en nosotros. Para que nuestro carácter sea cada vez más cambiado conforme al carácter
de Cristo. Y en el versículo 3, Pedro dice, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Hay un condicional muy interesante. Si es que habéis probado la benignidad del Señor. Si es que habéis experimentado o saboreado que el Señor es bueno. Si tú no has probado o si tú no has experimentado la bondad del Señor, si tú no has nacido de nuevo, si tú no has experimentado su amor, es imposible que tú desees su palabra. Esa es la idea. No podrás crecer. ¿Por qué? Porque tú no has probado la benignidad del Señor. Tú no has sido salvo. Tú no has nacido de nuevo. El que no nace de nuevo no puede desear la palabra, jamás. Nunca. Pero el que ha nacido de nuevo, lo normal, lo racional, lo lógico y lo que Dios quiere es que desee el alimento que Dios le da. La leche espiritual. Es el amor divino que nosotros hemos experimentado, es su benignidad que se ha manifestado en el Señor Jesús y en la cruz, cuando nos redime, cuando nos perdona nuestros pecados. Es por esa experiencia que nosotros podemos vivir, gracias a Él, de esta manera como Pedro nos está exhortando. Entonces, para ir acabando, la palabra es nuestro alimento espiritual. Es para el espíritu lo que la leche es para el cuerpo. Es nuestro sostén y ha de comerse con regularidad, ha de comerse con frecuencia. Y eso produce un crecimiento espiritual. Eso conduce a la madurez cristiana. Cuidado, que nadie se equivoque. El estudio y la meditación de la Biblia no es un fin en sí mismo. Si esto consistiera solamente en estudiar la Biblia y ya está, los fariseos serían los primeros que lo harían bien. Porque ellos se conocían el Antiguo Testamento de memoria. No es el objetivo el estudiar la Biblia, el saber mucho de Biblia. Ese no es el fin en sí mismo. Incluso aprender sus verdades, sino que es aplicarla a nuestra vida, llevarla a nuestra vida. Señor, ¿tú con esto qué me quieres decir a mí? ¿Qué quieres que yo haga con esto que estoy leyendo? ¿Qué me quieres decir a mí? ¿Qué cambios tengo que hacer yo? ¿De qué pecados me tengo que arrepentir? ¿Qué actitudes tengo que salen aquí y a lo mejor estoy teniendo y tú no quieres que tenga? Me arrepiento, Señor, etcétera, etcétera. Es decir, no es el estudio en sí mismo, sino es la aplicación de esta palabra que es viva, que es eficaz a través del poder del Espíritu Santo, aplicarla a nuestra vida. Eso es lo que produce el crecimiento. Por lo tanto, hermanos, dice Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 17 y 18. Por lo tanto, hermanos, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Es momento entonces, hermano, hermana, de examinar tu corazón delante de Dios, para saber si tu relación con alguien se caracteriza por alguno de los pecados mencionados en el versículo 1. Es un momento para hacer una radiografía de tu corazón, de mi corazón. Es un momento para ser honestos delante de Dios
Y es un momento para arrepentirse si Dios te lo muestra así. Y también te quiero hacer otra pregunta. ¿Habrá un pecado en tu vida que te haya quitado el apetito espiritual? ¿Hay algo que te ha quitado ese deseo de leer y de estudiar la Biblia? Cuando nacemos de nuevo, la primera cosa que hacemos todos los creyentes cuando hemos nacido de nuevo es leer la Biblia, devorar la Biblia, ¿verdad? Yo estoy seguro que todos los que hemos experimentado eso, lo hicimos. Cuando naces de nuevo, cuando entiendes el Evangelio y recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, te quieres comer la Biblia. ¿Y qué pasa a lo largo de los años en nuestro caminar cristiano? Cada vez más nos vamos llenando de otras cosas y vamos dejando la Biblia a un lado. Y no estoy diciendo que hay que leer las 24 horas la Biblia. No estoy diciendo que hay que saberse de memoria los libros de la Biblia. Estoy diciendo que la Biblia dice la misma palabra, que es nuestro alimento. Es nuestra leche pura. La leche que necesitamos, el alimento que necesitamos. Que seamos gente del libro. A nuestros hermanos de los siglos pasados se les conocía como la gente del libro, el pueblo del libro. Yo no sé hoy en día cómo se nos conoce. Dudo que se nos conozca como el pueblo del libro. Me gustaría, mi anhelo fuera que fuéramos conocidos por personas no que idolatran al libro, sino que conocen al Dios de la palabra, pero que se revela en la palabra y que habla a través de la palabra. Hermanos, crezcamos espiritualmente. Si tú quieres crecer, lee la Biblia. Hay una canción de la escuela dominical que dice esto, ¿no? Lee la Biblia y ora cada día si quieres crecer. Pues eso, no hay otro secreto. Crezcamos espiritualmente. Esa es la voluntad de Dios. Que seamos santos, que nos amemos unos a otros como Él nos ama y que crezcamos espiritualmente. Esa es la voluntad de Dios para su iglesia. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque es nuestro alimento. Gracias por tu palabra, porque es una espada en doble filo. Y que nos toca, Señor, en lo profundo de nuestro corazón. Y porque tu Espíritu, Señor, nos señala, como si fuera un rotulador, aquello que tenemos y que no te agrada. Y queremos, Señor, ser personas santas. Ser personas que te agraden con su comportamiento, con sus actitudes. Señor, queremos desterrar de nuestra vida todos estos pecados que están aquí. Señor, que seamos gente sin malicia, sin engaños, sin hipocresía, sin envidias y sin difamar a los demás. Que seamos todo lo contrario, Señor. Gente que ama a los demás. Porque tú así nos has amado a nosotros y porque tú nos lo mandas que hagamos, Señor. Reconocemos que muchas veces, Señor, no tenemos hambre porque estamos llenos de otras cosas. Y no tenemos lugar para tu Espíritu Santo y para tu palabra. Y, Señor, que tu palabra sea esa comida que nos comamos todos los días, porque tú nos hablas a través de ella. Y tú quieres, Señor, que crezcamos. Tú quieres, Señor, crecer en nosotros. Te pedimos perdón en esta mañana, porque muchas veces, Señor,
nuestras palabras y nuestras actitudes no te reflejan. Y te pedimos que nos ayudes, que nos ilumines y que podamos, Señor, de verdad, desterrar, desechar todos estos pecados para empezar a amar como tú quieres que nos amemos. Gracias por tu palabra poderosa, por tu Espíritu Santo que mora en nosotros y por el proceso, Señor, que estás haciendo en cada uno de nosotros, por el trato, Señor, que estás haciendo en cada uno de nosotros, porque te sabemos que eres un Dios bueno, un Dios fiel y que cumplirá su obra y que aquello que ha empezado en nosotros, aquella obra que ha empezado en nosotros, tú la vas a perfeccionar y la estás perfeccionando. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos, por la Iglesia, punto de encuentro. También te doy gracias, Señor, por mis hermanos de la Iglesia Vilas del Atlántico, de Pollo, Galicia. Gracias por cada uno de ellos. Bendice, Señor, tu Iglesia, tu pueblo en España y que nos avives, Señor, para tu gloria y que muchos que no te conocen puedan llegar al conocimiento de la verdad que eres tú, Señor Jesús. Y que tu palabra y tu evangelio corra, Señor, por nuestra tierra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, pues que tengáis un feliz resto de domingo y que Dios os bendiga. Amén. Un abrazo a todos.